Saludos cordiales, mi nombre es Karina Velasco. Voy a ser su facilitadora en la materia de valoración de puesto de trabajo. Las generalidades o acepciones o características del puesto de trabajo son las desarrolladas en la unidad 1. El concepto de puesto de trabajo generalmente es el lugar o el espacio en donde la persona desarrolla su actividad laboral. Es aquella espacio físico o geográfico donde desarrolla cualquiera de las tareas o responsabilidades que el patrono le asigna a su trabajador en un tiempo determinado. Un ejemplo de esto puede ser la oficina dentro de una empresa, el salón de clase dentro de una universidad o simplemente tu computadora. Esto tiene que ver con el trabajo remoto. También es considerado que son oficinas móviles. De la misma manera, aquí se presenta la generalidad de que el trabajador debe percibir un salario producto de la contraprestación de su servicio. Es decir, si el trabajador ya sea que preste sus funciones o realice sus tareas o sus responsabilidades en su casa o en una playa o dentro de la oficina, igual debe percibir su salario, porque principalmente el concepto de puesto de trabajo se fundamenta en el cumplimiento de las tareas y obligaciones. Ahora bien, las características generales que debe tener un puesto de trabajo, en primera opción tenemos un elemento productivo. ¿Qué quiere decir? Que es la mano de obra, que es el trabajador en sí, son los servicios que va a prestar en sí el trabajador. Esto es, el vivo ejemplo es que es la mano productiva, es quien desarrolla el trabajo. Esto se fundamenta en el principio de prestación de servicios. El trabajador presta sus servicios o su conocimiento o sus labores y el patrono debe cancelar estas mismas. Los puestos de trabajo principalmente deben tener como característica general una situación jerárquica, es decir, deben tener una cadena de mando, una posición jerárquica dentro de una empresa o una organización. ¿Esto qué quiere decir? De que debe existir un trabajo mancomunado. Es decir, por ejemplo, el gerente de ventas manda al supervisor y el supervisor manda al cajero. Un ejemplo es en la posición o situación jerárquica de la empresa también va a determinar qué posición salarial va a tener este. Si este puede ganar un mínimo o puede ganar un sueldo superior. Asimismo, la situación jerárquica permite determinar todas las situaciones o fluctuaciones de responsabilidad que se pueden presentar en el puesto de trabajo. Es decir, el nivel de riesgo que el trabajador tenga. A mayor salario, mayor responsabilidad. Como tercera característica del puesto de trabajo tenemos la condición vacante. Esto es una palabra, la condición vacante viene a hablar de la excepción según los autores, ya que para que exista o se necesite la creación de un puesto de trabajo, automáticamente tiene que tener condición de vacante. Para que una persona solicite el puesto de trabajo, debe existir la condición vacante. Aquí también se establece la figura del manual de descripción de cargo o las normativas establecidas en el contrato laboral, ya que aquí también se establecen las condiciones del puesto de trabajo. Es decir, qué tantas actividades va a requerir ese puesto de trabajo. Es decir, cuál es la condición vacante, para qué lo creo y por qué lo creo. La característica de condición vacante viene muy relacionada con la delimitación de las tareas. Aquí viene a hablar de las competencias y obligaciones que demanda el cargo o puesto de laboral así en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el gerente o los dueños o los administradores determinan que ciertas tareas o ciertas responsabilidades
no están siendo cubiertas por otros trabajadores o surgieron nuevas tareas o responsabilidades, automáticamente se crea la condición vacante, la necesidad de crear ese puesto de trabajo dentro de la empresa. La quinta característica del puesto de trabajo son los requisitos de formación. Aquí ya estamos hablando de la preparación académica, de las cualidades o actitudes físicas para desempeñar algún puesto de trabajo. ¿Qué quiere decir? De que si yo, por ejemplo, necesito un consultor jurídico, los requisitos de formación es que sea abogado. Si ya necesito algo más especial, necesito, por ejemplo, un especialista en derecho laboral, porque el objeto de la empresa es reclutamiento de personal para, no sé, algo cuestión de trabajo remoto, ya tengo unas especificaciones. Debo buscar es un gerente de recursos humanos que sea abogado especialista en laboral, con las cualidades o actitudes físicas para desempeñar el puesto de trabajo. No es lo mismo yo buscar a una señora de limpieza con buena condición física a buscar una señora que tenga alguna discapacidad física, la cual no le permita desempeñar el trabajo de mantenimiento o de limpieza. La última característica del puesto de trabajo es la recompensa adaptada. ¿Qué quiere decir? La escala salarial que se establece para cada puesto de trabajo. ¿Qué quiere decir? De que a mayor responsabilidad, mayor será el salario devengado. Entre mayores tareas o mayores responsabilidades tenga el trabajador dentro de la empresa, debe devengar una mayor recompensa o debe devengar un mayor sueldo. La formulación del puesto de trabajo. Este tiene un objeto principal, que es determinar en sí mismo las necesidades de la empresa, las cuales deben estar encajadas en las capacidades del postulante del cargo. En líneas generales, la formulación tiene que ver con la condición vacante y con la determinación de tareas. Lo que pasa es que la doctrina lo separa. La formulación del puesto de trabajo en sí es establecer qué necesidades tiene la empresa o qué carencias tiene la empresa, las cuales deben ser cubiertas por un puesto de trabajo, es decir, crear la condición vacante, con la necesidad de crear el puesto de trabajo. ¿Cuáles pueden ser los aspectos aquí? El primero, permite estudiar al postulante, es decir, es una guía de reclutamiento y selección de personal. El segundo aspecto a determinar para formular la puesta de trabajo tiene que ver con la situación jerárquica, es decir, definir los sueldos y salarios de una manera justa. Esta formulación tiende a confundirse con las características porque si nosotros vemos los pasos o el objeto en sí de la formulación, a veces se puede considerar que es lo mismo, pero no. La formulación del puesto de trabajo es el proceso que debe llevar la empresa para cumplir con la característica de condición vacante. Muy importante para desarrollar en la próxima actividad de la unidad 1. El tercer aspecto tiene que ver con crear planes de compensación e incentivos. Es decir, una empresa puede establecer pago de bonificaciones especiales si, por ejemplo, la empresa trabaja las 24/7. Una persona que trabaja un domingo debería de vengar más dinero. Un ejemplo. El último aspecto de la formulación tiene que ver con el establecimiento de parámetros del puesto de trabajo, es decir, establecer taxativamente o claramente o específicamente qué es lo que va a desarrollar ese puesto de trabajo, el por qué se creó el puesto de trabajo. Ojo con esto, con la formulación del puesto de trabajo. Las etapas de evaluación del puesto de trabajo. Esto ya es después de creado el puesto de trabajo, cómo el gerente o el
director o el jefe de recursos humanos o la alta gerencia determinan si fue necesario o no crear esa condición vacante. ¿Cuáles son las etapas? ¿Cuál es el objeto de la etapa? Que le permite a los dueños o a los gerentes establecer las responsabilidades y tareas asociadas al puesto de trabajo. Es decir, aquí ya van a planificar el análisis del puesto. Aquí van a preparar y le van a comunicar al personal involucrado las tareas. Es decir, o ya tienen creado con anterioridad las, el manual de descripción de cargos o ya tienen creado con anterioridad el contrato laboral donde se van a establecer cuáles van a ser las actividades taxativas a cumplir por el trabajador. La conducción del análisis del puesto de trabajo, cómo lo va a dirigir, cómo va a trabajar el postulante y además del mantenimiento, actualización de estas descripciones y estas especificaciones. ¿Qué quiere decir con esta última etapa? Esta última etapa viene a dar a entender que cuando en el contrato laboral o en el manual de inscripción de cargo establece en sus últimas cláusulas casi siempre que cualquier otra actividad inherente al cargo. Con esta cláusula le permite al patrono actualizar periódicamente o diariamente las actividades que realice el trabajador, siempre y cuando sean lícitas y se encuentren dentro de las actividades según la preparación académica de la persona. Realmente para evaluar las etapas se utilizan en dos métodos, el método de la observación y el método de la entrevista. Aquí el gerente va a observar cómo el trabajador desempeña sus funciones y después puede pasar vía electrónica una entrevista, el cual el trabajador llene, donde se establezcan cuáles son los parámetros, si se siente bien, si se siente a gusto con el cargo, si entiende el cargo y si se siente en la capacidad de desempeñar el cargo. La unidad 1 es bastante corta. Yo quedo a disposición a través de un foro chat que está disponible ya en la plataforma para cualquier inquietud y cualquier duda. Como siempre, termino mis clases alentando al estudiante a formarse como un mejor profesional, ya que no hay ningún secreto para el éxito, ya que el éxito es el resultado de la preparación, el trabajo y el aprender del fracaso. Muchas gracias por su atención.